Juan Fernando López Aguilar, muy buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, encantado de estar contigo, David, con quienes nos están escuchando y prestando un minuto de atención. Bueno, señor López Aguilar, estamos escuchando la canción de los Beatles, porque, bueno, no, estamos escuchando la que tocaba la... Blues Suede Shoes, de Carl Perkins, Blues Suede Shoes. En el reportaje veíamos, ¿no?, que esa canción de los Beatles es su favorita, ¿por qué? Pues de los Beatles me gusta todo, me gusta desde mi primerísima infancia. Yo creo que me enamoré de los Beatles con 9 años, en el año en que se separaban, un año después, y toda mi vida me han acompañado, pero eso le pasa, creo que a millones o miles de millones de personas de distintas generaciones en el planeta. Los Beatles se han mostrado absolutamente globales, intergeneracionales, porque son realmente lo mejor que le pasó al siglo XX. Claro. Lo creo de veras, son una música absolutamente indeleble y el que la ha amado la ama para siempre. Bueno, señor López Aguilar, está terminando el dibujo que le he pedido antes de la publicidad y también mi compañero regidor, si no me equivoco, ahí está Moy, nos va a traer una guitarra española. ¡Wow! Yo aprendí a tocar y ya se me ha olvidado todo, creo que usted toca un poquito mejor, ¿no? Así que si le parece, esto parece Tú sí que vales, ¿no? O otro programa de esto de Talent Show, le vamos a poner hoy a prueba Juan Fernando López Aguilar, porque sabe hacer usted muchas cosas. Creo que veníamos a hablar de la guerra de Ucrania o de las medidas del gobierno y veo que... Le preguntaré, él es dibujante, como nos decía antes, aunque se especializó, ¿no?, es Juan Fernando, en la caricatura. Y por lo que estoy viendo aquí, le ha tocado la caricatura a un servidor, así que voy a tener el honor de llevarme yo el dibujo de Juan Fernando López Aguilar. No sé si ya lo tiene terminado. Sobre la marcha. Es que ha tardado nada, 20 minutos. Me ha puesto, la verdad que yo creo que está más guapo. Cosa que no es difícil. ¿Qué tal? Hombre, me encanta. Le enseño a cámara, a ver. Aquí estoy. Me parezco, ¿eh? Con poco pelo, eso sí. A ver, el pelo corto, pelo muy corto. El pelo corto. Que mi madre siempre me dice, déjatelo más largo. Y también mi compañero Santi, que sí, que me lo voy a dejar más largo, de verdad. Pero me encanta, ¿eh? Bueno, ¿Te lo firmo? Claro, por supuesto, así lo enmarco. Y te pongo un poco más de pelo. Claro, venga, ahí está, a eso me gusta. Bueno, quería hablar con ustedes de la importancia de no solo del dibujo, sino también de la música, ¿no? De la música en su vida. Hablamos antes de los Beatles, pero son muchos los artistas que le han acompañado a lo largo de su vida, ¿no? Es toda la música. Es toda la música. La música es música. En fin, cuando eres muy joven y lo primero que escuchas son los Beatles, pues te enganchas con los Beatles, pero luego te das cuenta de que los Beatles están entroncados en el rock and roll y en el blues, y el blues con el country, y toda la música se da la mano, entonces te das cuenta de que todo el fenómeno de la música de los años 60 es base para la música que luego se hace en los 70 y cómo evoluciona en los 80 y en los 90 y cómo entra en el siglo XXI, y por supuesto todo tiene su raíz en la música clásica, que acabas amando también. Entonces la música te gusta desde el rock and roll hasta el bolero, y el bolero es muy popular en Canarias. Claro. Muy popular en Canarias. Bueno, antes, como le dije, teníamos aquí una guitarra española preparada para usted. ¿Se anima a tocar un poco? Claro. Estamos exprimiendo, ¿eh? Pero bueno, esto es así. Creo que usted es zurdo, me han dicho. Sí, pero aprendí a tocar con la derecha porque con el dibujar todo lo hago con la izquierda, pero aprendí a tocar con amigos que me enseñaron los tonos de un diestro. Entonces he tocado con la derecha. Y toca ahora con la derecha. ¿No? Sí. Bolero. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Okay. Oye, muchísimas gracias. ¿Toca a menudo en su día a día, en su casa? Ojalá pudiera. Llevo, en fin, lo mismo que dibujar, que cuando lo llevas en el disco duro, lo llevas para siempre. Y puedo tocar en cuanto te animas, en cuanto estás con la gente adecuada, con la gente que ama la música y con la gente que pueda estar haciendo música. Pero normalmente estoy muy absorbido por el trabajo que hago. Claro. Otra parte del trabajo que hago, desde hace unos años estoy en el Parlamento Europeo, me obliga a viajar continuamente y consumo mucho tiempo en los aviones. ¿Cuánto duerme? Poco, siempre he dormido poco. ¿Cuánto más o menos al día? 5 horas. ¿5 horas? 5 horas. ¿5 horas aguanta? Normalmente 5 horas. Intento llegar despierto a la medianoche y nunca levantarme más tarde de las 5:30. Bueno, decíamos en el vídeo que hay una película suya que es favorita, ¿no? Espartaco.
¿Por qué Espartaco? Hay muchas películas, se me preguntan una, esa me impresionó también de niño. Primero es una película que tiene una base histórica, por tanto te instruye, te enseña. Segundo, es una película sobre un hecho cierto, una rebelión de esclavos en Roma. Y las rebeliones toda la vida me han motivado. Es una rebelión contra la injusticia. Y además es una rebelión que tiene lugar por parte de gente de carne y hueso, personas de carne y hueso, que saben que no pueden ganar, que saben que van a morir en el empeño, y aún así encuentran belleza en morir en el empeño. Eso es realmente aleccionador. ¿Y le parece vamos a un trocito de la película? Adelante. Yo soy Espartaco. 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 Esto, señor López Aguilar, es muy simbólico, ¿no? Que después usted se dedicara a la película y que esta sea una de sus películas favoritas de pequeño. Es una película muy hermosa. Primero, es una película de Stanley Kubrick, que es un genio del cine. Y sin embargo es la primera película de Stanley Kubrick. Luego tuvo otras más experimentales, más difíciles de aprehender y por tanto de gusto más arisco para un niño. Pero yo esta película la vi de niño y me impresionó, porque no solamente es la recreación de ese episodio histórico de la rebelión de los esclavos contra la Roma preimperial, porque aplasta la rebelión Craso, que forma el primer triunvirato con Julio César y con Marco Lépido. Y los esclavos se rebelan porque encuentran que morir luchando es mejor que vivir de rodillas toda una vida. Y saben que no pueden ganar a las legiones romanas, aunque las ponen en jaque. Y de hecho la rebelión hace historia, pero al final acaban todos crucificados. Y luego está la historia personal, que está muy bien contada en la película. Señor López Aguilar, me gustaría hablar de usted en su infancia. Como veíamos en el vídeo, es usted el hermano de en medio, ¿no? de tres, que son tres ustedes. Perdieron a sus padres también muy jovencitos, ¿no? Creo que usted tenía 20 años. ¿Qué recuerda de su familia, de su infancia? Mi madre había muerto antes. Inmediatamente después murió mi padre, que ya estaba enfermo y arrastraba enfermedades hacía tiempo, y prácticamente perder a mi madre pues le quitó las ganas de vivir. Y eso, lógicamente, cuando éramos jóvenes, tres hermanos varones, nos golpeó duramente. Ahí lo estamos viendo. Pero salimos adelante y debo decir que mis hermanos han sido toda la vida mis mejores amigos. Y con el tiempo me he dado cuenta de que he tenido suerte en eso. Los tres hemos tenido suerte, porque cuando pierdes a tus padres muy joven y te quedas prácticamente pues a la intemperie, porque esa era la situación a principios de los años 80, hay grandes probabilidades de que acabes pues también enfrentado a tus seres más queridos, porque la vida se te ha puesto cuesta arriba, porque tienes muchas dificultades. Ahí están los tres de pequeño, ¿no? Y sin embargo nos hemos ayudado siempre el uno al otro, y hemos sostenido siempre una amistad absolutamente entrañable y estrecha toda una vida. Nos hemos ayudado siempre. Qué bonito. No se dedican a la política, ¿no? Ellos. No, absolutamente no. Absolutamente no. Esa motivación siempre, de alguna manera, esa inquietud, la tuve desde la adolescencia, ¿no? Y se acusó seguramente en la fase del bachillerato COU preuniversitario. Desde luego en la universidad ya cobró cuerpo sólido. Claro. Ahí estamos viendo a su abuelo, ¿no? Así es. Bueno, murió 20 años antes de que yo naciera y era muy mayor cuando mi padre nació. Por tanto, es un señor del siglo XIX. La imagen, nunca le conocí, pero efectivamente es mi abuelo Miguel. Y además era fotógrafo. Y debo decir que él fue fotógrafo de un estudio que fue señero en Las Palmas de Gran Canaria a principios de siglo, el estudio Ojeda, que él, que se llamaba López Rivero, conformó como Ojeda Rivero, y fue fotógrafo de acontecimientos principales de la Canarias de principios de siglo, incluida la visita de Alfonso XIII en 1906 a Canarias. Quizá de él le viene la vena artística, ¿no? Que él fotografió, sí, y de hecho cuando éramos niños teníamos un archivo fotográfico impresionante, que luego acabó siendo de alguna manera publicitado por un primo nuestro mucho mayor que nosotros. Me decía, ¿no?, que comenzó a interesarse por la política ya muy joven, quizás en bachillerato, ¿no? Y lo tuvo claro, se unió al Partido Socialista. Así es.
Bueno, yo llego a Granada de forma rocambolesca. De hecho, llegué a Granada dibujando caricaturas. Yo dibujaba en el periódico La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria desde que tenía 15 años. Y suelo recordar retrospectivamente que el modo en que hice las cosas entonces ahora sería completamente inviable. Es completamente inviable que un muchacho de 15 años se presente por sí solo ante el director de un periódico y le diga: oye, mira, yo sé dibujar caricaturas, soy un tipo que dibuja rápido. Y le dibujé sobre la marcha a los personajes políticos del momento: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Felipe González. Sobre la marcha me dijo: dibuja a Pinochet. Y publicó la caricatura de Pinochet al día siguiente. Era entonces el dictador en Chile. Entonces empecé a dibujar día a diario en La Provincia, y en el año 79 un congreso de humoristas gráficos, de caricaturistas, organizado por el entonces ministro de Cultura, Pío Cabanillas, me llevó a Granada. Y a partir de ahí un contrato de trabajo en Granada como dibujante me hizo estudiar en Granada, en el que hice mi carrera universitaria hasta catedrático. Estamos viendo imágenes suyas de joven, la verdad que no tiene nada que ver, ¿no?, con el eurodiputado de ahora, ¿no? Pero ¿quién tiene que ver a cierta edad con lo que es? Elena. ¿Quién tiene que ver a cierta edad con lo que era cuando tenía 18? Claro, y usted cuando decidió, ¿no?, dijo, voy a dedicarme a la política, voy a ser político. Cuando No, eso nunca le pasó por la cabeza. Eso no lo decidí nunca. Una cosa a otra. Yo digamos que pertenezco a una generación, la generación que era adolescente en la transición y fuimos jóvenes en los 80, intensamente politizada, porque fue una España muy política la de entonces, una España muy política, y en mi entorno digamos, orientación generalizada era izquierda o extrema izquierda, en mi medio personal. No estoy diciendo que ese fuera el caso de todo el mundo, pero desde luego era el mío. De modo que cuando yo llego a Granada, estudio Derecho en una facultad que era eminentemente conservadora, donde había incluso muchos fachas, fascistas de los de entonces, Fuerza Nueva, gente violenta, peligrosa. Y yo me distinguía con esa melena y con esas actitudes muy radicalizadas y en fin, una ideología muy marcada. Me distinguía como un rojo de la facultad. Claro. Pero lo cierto es que me dediqué a estudiar con mucha intensidad, precisamente porque era becario, precisamente porque me quedé huérfano, precisamente por el hecho de aprovechar mis buenas calificaciones, y fui el número 1 de mi promoción, premio extraordinario y premio nacional de fin de carrera. Tiene un currículum. Y eso me ayudó a tener cada vez mejores becas. Me tuvo 4 años en el extranjero de becario, lo que entonces en los años 80 era mucho más extraordinario de lo que es ahora. Ahora es más frecuente, ahora hay más instituciones que becan. En aquella época no, era muy infrecuente una institución que te becase para ir al extranjero, pero lo conseguí presente con aprovechamiento. De modo que hice carrera académica antes de pensar en dedicarse a la política, en comprometerme en política, a pesar de que milité en el Partido Socialista desde mi etapa de estudiante en Granada. Y precisamente le quiero preguntar, ¿no?, por su etapa viajera, porque si no me equivoco ha viajado a más de 100 países. Así es. Le voy a poner un mapa mundi para que me diga exactamente. Creo que en esos países ha estado, o en los que, no sé si él está en Colorado, o en muchos de esos países, ¿no? Seguramente he estado en más, porque de hecho tengo para mí la cuenta de los países en los que no he estado. ¿Sí? ¿Cuánto le falta? Pues yo diría que no más de 10 o 12. O sea, ha estado en 170, más o menos, 180. He viajado mucho. Le he dado siempre importancia a eso. ¿Y qué país le falta por visitar? Supongo que Corea del Norte. Corea del Norte, por ejemplo, he estado en el paralelo porque estuve en Corea del Sur y hice un viaje científico de un congreso de ciencia política en Corea del Sur. ¿Y cuál más? Llegué al paralelo, pero no he estado en Corea del Norte y no he estado tampoco en Afganistán. Perdí la ocasión siendo ministro, teniendo en cuenta que varios compañeros míos de gobierno visitaron las tropas españolas en Afganistán, y ahora, mirando hacia atrás, lo lamento porque es uno de los países que me faltan. No he estado en Irán. No he estado en Yemen. O sea, en países en guerra, sobre todo, ¿no? Sí. No he estado en Eritrea, en países en guerra. Me ha costado en Irak o en Siria varias veces, que son países que han sufrido guerras. Y luego he hecho viajes aventureros en países que ahora resultan muy desaconsejables. Por ejemplo, un verano que estuve en Pakistán, que es un país que ahora es absolutamente desaconsejable, por peligroso. Claro. ¿Y con qué rincón del mundo se quedaría? Bueno, pues yo tuve una estancia académica en 1999, un semestre académico en Japón. Suelo decir que es el país más fascinante que yo haya visitado en mi vida, y lo digo sinceramente. Japón es un país realmente único. Escribí un libro sobre Japón, una mirada española, que publiqué después de mi estancia académica en Japón. Es un país realmente interesante, porque es una mezcla de tradición y cultura milenaria con revolución tecnológica permanente, y por tanto una apertura global a los desarrollos científicos y tecnológicos más alucinantes, al mismo tiempo que una preservación de sus tradiciones y sus raíces culturales realmente admirable.
Bueno, tengo entendido que habla varios idiomas, ¿no? 4, 5 o varios. Bueno, ¿Varios? mis compañeros dicen, no me lo creo, vamos a poner la prueba también esto. Veo, venga, continúa el talent show. Y entonces tenemos declaraciones de políticos a nivel internacional, líderes mundiales, pues que no tenemos aquí la traducción y le voy a pedir pues que me haga de traductor, si le parece. Empezamos con Macron. Venga, lo tiene aquí. Ces réformes seront soumises à votre vote. Mais si cela est nécessaire, je recourrai au vote de nos concitoyens par voie de référendum. Bueno, ¿qué ha dicho? Ha dicho, la reforma será sometida a vuestro voto, pero si será necesario, en el caso de que sea necesario, someteré la reforma al voto de los ciudadanos por referéndum. En una palabra, ¿cómo definiría Macron? Le conozco, le he tratado bastante. Creo que es un tipo con una buena armadura, es un tipo bastante singular. Es un tipo que tiene una energía contenida, una energía tranquila, una gran capacidad de persuasión en la conversación directa y luego además creo que le ha echado bastante coraje en la vida, en sus decisiones políticas y en sus decisiones personales también. Otra cosa es que pertenece a una familia política que no es la mía y por tanto algunas de sus decisiones me parecen objetables. Yo no sé si Macron fue uno de esos líderes políticos que el otro día con Pedro Sánchez pues tuvo sus tiranteses a la hora de fijar un acuerdo, ¿no?, para limitar en la península el precio de la electricidad. ¿Cómo valora esa decisión y ese logro de Pedro Sánchez? Porque creo que no lo tuvo nada fácil, ¿no? La Unión Europea se ha puesto muy complicada y es bueno explicarla. Cuando España entró en la Unión Europea éramos 12 y fue una etapa muy prolongada de vacas gordas, crecimiento, prosperidad y el mantenimiento del mito de la Unión Europea como garantía de la paz en el continente. Por tanto, era una apuesta segura y por eso España abrazó la fe europeísta con euroentusiasmo y de hecho la ha mantenido prácticamente hasta la fecha. Pero en el curso del tiempo la Unión Europea se ha hecho más compleja, más heterogénea. Hay países grandes y países pequeños, hay norte y sur, hay este y oeste, y hay sobre todo una gran ampliación que se produce a partir del año 2004 que ha complicado enormemente la toma de decisiones. Además, la Unión Europea ha atravesado en muy pocos años las peores crisis de su historia, arrancando con la gran recesión que hizo un daño absolutamente devastador a los países del sur, con una política absolutamente abyecta y equivocada, impuesta prácticamente desde el principio, todos la recordamos como la austeridad recesiva. Pero después vino el Brexit. La guerra civil en Siria desplazó a millones de personas y se produjo un zafarrancho de pánico en la llamada crisis de los refugiados. Insolidaridad a raudales. Canarias ha pagado esa insolidaridad por parte de un buen número de Estados miembros que se niegan a ayudar a los países que tienen fronteras exteriores porosas o vulnerables, como es el caso de las Islas Canarias en el Atlántico o de Italia, Grecia, Malta y España también en el Mediterráneo. Y luego finalmente, además de todo eso, la pandemia y la guerra de Ucrania. Por tanto, se ha estresado enormemente cada una de las instituciones de la Unión Europea, el Parlamento también, por supuesto, pero el Consejo, que es la reunión de los gobiernos de los Estados miembros, y se notan las tensiones y los conflictos. Pero claramente los intereses de Francia en materia energética son distintos a los españoles, porque Francia se abastece de energía nuclear, porque Francia está interconectada con Alemania, pero España está muy escasamente interconectada con Francia, en modo que Portugal y España por fin hicieron pandilla, hicieron equipo, se alinearon para defender la península como una isla energética y se salieron con la suya. ¿Y usted cree que el resto ahora de la Unión Europea va a aprobar esa propuesta? ¿Bruselas lo va a permitir, lo que ha presentado España? Sí, sí, lo creo firmemente, porque el principio ya está asentado. El principio está en que Francia, a partir de Francia, hay una continuidad energética que llega prácticamente hasta Rusia con una alta dependencia del gas ruso, pero en España el gas ruso es prácticamente insignificante en nuestra dieta energética y por tanto es injusto que estemos pagando el coste marginal del incremento inflacionista del precio del gas como si estuviéramos dependientes del gas ruso. Por eso se ha hecho una batalla política de la isla energética de la península ibérica y eso permitirá intervenir los precios del gas, abaratar el suministro y cortar esa espiral inflacionista que nos está haciendo tanto daño en este momento. Y mencionaba la guerra de Ucrania. ¿Considera que el fin está cerca o todavía queda conflicto? Solo Putin ha decidido esta guerra y solo Putin puede pararla. Por tanto, seamos serios a este respecto.
se trata de influir en Putin. Se trata de hacerle ver a Putin que ha cometido un error estratégico descomunal. Y las posibilidades de que se lo digan desde dentro son escasas, porque Putin tiene una concentración de poder sin parangón sobre el planeta Tierra. Putin lo controla todo en Rusia y seguramente todo el entorno de Putin le tiene pavor a Putin, le tiene miedo a Putin. Tienen miedo incluso de decirle la verdad, que la guerra no está saliendo como él pensó, que ha errado en sus cálculos estratégicos y que no solamente Ucrania se ha defendido heroicamente, sino que se ha defendido eficazmente y está contraatacando y está incluso reconquistando terreno que había sido abrasado por las tropas de Putin y ha incluso hoy atacado a Rusia en su territorio. En modo que si Putin es capaz de recapacitar y darse cuenta de que las sanciones económicas, el hecho de haber sido prácticamente desclasado, como si fuese, se ha dicho, un paria, una persona no deseable, un sujeto indeseable en la comunidad internacional, que arriesga incluso, si alguna vez sale del poder, a sentarse en el banquillo del Tribunal Penal Internacional, una vez perdida su inmunidad de jefe de Estado, es posible que Putin sea capaz de adquirir una posición negociadora que pueda ser aceptada por la otra parte, que es Volodymyr Zelensky y Ucrania. Y creo que también Volodymyr Zelensky está mostrando cintura. Está mostrando una cierta capacidad de negociación con su enemigo. Conociendo a su enemigo le ha dicho, estamos dispuestos a la neutralidad, renunciamos a incorporarnos a la OTAN y estamos dispuestos a un tiempo de espera para recuperar Crimea e incluso el Donbass. Señor López Aguilar, dejando la actualidad de lado, me gustaría volver a usted, si le parece. ¿Usted es de los que guarda todavía los amigos de la infancia, de la juventud? Sí. Sí, suele quedar con ellos. En el corazón, desde luego. Es cierto que a cierta edad tenemos poco tiempo. Yeah. Estamos muy absorbidos por nuestras ocupaciones laborales, profesionales y también familiares. Todos tenemos familia, pero desde luego un reencuentro con los amigos de la infancia es siempre para mí un reencuentro feliz, cálido, claro, auténtico. Y si yo le digo Pipi Juay, ¿en qué piensa? Un viejo amigo de la infancia, un viejo amigo de la infancia. Muy buenas tardes. Un viejo amigo de la infancia. Lo tenemos al teléfono. Pipi Juay, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, José Juan? ¿Qué tal, Juan Fernando? ¿Quién es Pipi Juay, Juan Fernando? Bueno, pues seguramente mi primer amigo. Sí. Nos conocimos, yo tenía 6 años y él 7, porque él es unos meses mayor que yo, y nos conocimos en la fila del colegio. Y nos hicimos amigos desde el primer día, y lo hemos seguido siendo más de 50 años después. Pipi Juay, ¿cómo es Juan Fernando? ¿Cómo lo definiría como amigo? Bueno, digamos ampuloso, muy valioso, antiguo, solidario y rotundo, diría yo. Claro. ¿Desde cuándo no se ven? Porque claro, con la agenda de Juan Fernando. Bueno, tengo en cuenta que hemos pasado todos lo que es el confinamiento, el posconfinamiento y el reconfinamiento. Con lo cual esto para todos ha sido un poquito de aislamiento, a efectos de comunicación internacional, por ejemplo. Claro. Bueno, me imagino que pese al paso del tiempo, ¿no? Las buenas amistades pasa eso, que siguen unidos, ¿no? Sí. Pipi Juay. Sí, sin duda alguna, creo que sí, fraternalmente. Fraternalmente. Qué bien. Oye, pues nada. Y además él y yo tenemos un grupo de amigos que solíamos reunirnos el 1 de enero para almorzar en un restaurante chino. Sí, Cierto, cierto. Sí, hemos almorzado en un restaurante chino el 1 de enero durante años. Lo que sucede es que el confinamiento ha desbaratado todas nuestras rutinas, todas. Bueno, pues Pipi Juay, muchísimas gracias por haber participado con nosotros y darle esta sorpresa. Gracias. Un saludo muy fuerte y un abrazo grande, Juan Fernando. Un abrazo. Bueno, y Juan Fernando López Aguilar, para nosotros ha sido un placer. Esperemos que se haya sentido a gusto aquí en este café de tarde. Cuando quiera, pues ya sabe que. Pero por supuesto, sorprendido, gratamente sorprendido por el carácter cálido, entrañable de esta conversación. Me he querido recordar algunas cosas en las que no suelo pensar a menudo en los últimos tiempos y es estupendo que me las hayan recordado. En fin, ahí está la música. Ahí está y me el llevo dibujo de la caricatura, el arte. Me llevo el dibujo para mi casa. Son la vida, son la vida. Bueno, gracias, señor. Ahí estás, David, perdón, ahí estás.